La mujer fue encontrada muerta en su propia casa. La policía comenzó a investigar y descubrió de inmediato varias pistas inquietantes. Cuanto más profundizaban en el caso, más extraños y aterradores detalles surgían. Después de varios años, finalmente lograron descubrir la verdad, pero nadie esperaba ese desenlace. Karen Gregory nació el 29 de marzo de 1948 en la ciudad estadounidense de Albany, en el estado de Nueva York. Era la mayor de 4 hermanos y desde temprana edad ayudaba a sus padres a cuidar de sus hermanos y hermanas. Le gustaba el deporte y pasaba mucho tiempo al aire libre. Además, amaba el arte y quería trabajar en ese campo. Después de graduarse de la escuela, Karen asistió al Nazareth College, en la ciudad de Rochester, donde obtuvo una licenciatura en arte y una licenciatura en ciencias. Luego de eso, trabajó como maestra de arte en una escuela primaria durante varios años, y luego decidió convertirse en diseñadora gráfica. En 1983, cuando tenía 35 años, se mudó a Florida, donde conoció a un hombre llamado David McKee. Él trabajaba como gerente en una organización que brindaba servicios de consulta a veteranos de Vietnam, y rápidamente se sintieron atraídos el uno por el otro. La pareja salió juntos durante poco más de un año, y en la primavera de 1984, David le propuso que se mudara con él a la ciudad de Gulfport. Antes de este momento, Karen vivía en un apartamento con una amiga, y tenía que conducir hasta la casa de David con frecuencia. Aceptó la oferta y comenzó a trasladar gradualmente sus cosas a su casa. El 22 de mayo, Karen recogió el resto de sus pertenencias del apartamento y se mudó completamente. Le dijo a su vecina que estaba un poco nerviosa. David se había ido a otro estado por trabajo, para asistir a una conferencia, y ella tendría que pasar una semana entera en su casa sola. Desde el apartamento, Karen fue a la casa de su amiga. Pasaron un buen rato juntas en su casa. Karen le contó que estaba muy feliz con David y emocionada de finalmente estar viviendo con él. Las amigas estuvieron hablando hasta cerca de la medianoche, después de lo cual Karen se fue a la casa de David. Al día siguiente, David llamó varias veces a casa, pero nadie respondió. Pensó que Karen podría haberse quedado en su antiguo apartamento y llamó a su vecina, pero ella dijo que no la había visto desde el día anterior. Después de eso, David llamó a varias amigas de Karen y a su hermana, pero ninguna de ellas la había visto. Siguió intentando llamarla todo el día, pero no recibió respuesta. Al día siguiente, el 24 de mayo, David llamó de nuevo a casa temprano en la mañana, esperando encontrar a Karen antes de que se fuera al trabajo, pero nadie respondió al teléfono. Más tarde, llamó al jefe de ella y descubrió que la mujer no había ido a trabajar. En ese momento, la preocupación de David llegó a su límite, temiendo que algo malo hubiera sucedido a Karen, por lo que llamó a los hospitales y comisarías locales. Al enterarse de que no había noticias de alguien parecido a Karen, decidió llamar a su vecina Amy. Le preguntó, ¿está el coche de Karen delante de la casa? Ella miró por la ventana y respondió, sí. Esto solo aumentó su preocupación. David pidió a su vecina que fuera a la casa e intentara llamar a la puerta. Estaba tan nervioso que siguió en la línea hasta que Amy cumplió su solicitud. Primero fue a la puerta lateral y llamó, pero no hubo respuesta. Luego fue a la puerta delantera y notó algo extraño. Gran parte de la puerta estaba compuesta por vidrio y estaba roto en algunos lugares, con fragmentos en el camino frente a la casa. Amy rodeó la casa y vio que una de las ventanas estaba abierta. Acercándose, llamó varias veces a Karen, pero no hubo respuesta. Entonces ella extendió la mano por la ventana, corrió la cortina y se encontró con una vista impactante. La ventana estaba en el dormitorio y detrás de ella había un pasillo donde yacía un cuerpo de mujer ensangrentado. Amy no pudo ver la cara porque estaba detrás de la pared, pero entendió que probablemente era Karen. Después de recuperarse del shock, Amy corrió a casa, donde David todavía esperaba en el teléfono.
y dijo con dificultad que algo terrible había sucedido y luego colgó y llamó al 911. Los médicos llegaron rápidamente al lugar, pero solo pudieron confirmar la muerte de Karen. Los detectives comenzaron a investigar la escena del crimen, que incluso asustó a policías experimentados. Según la cantidad de sangre en toda la casa, Karen luchó hasta el final contra su agresor. Los rastros de sangre conducían desde el pasillo hasta la puerta de entrada, donde se habían roto varios fragmentos de vidrio. En este lugar, los detectives notaron algunos pelos atascados que coincidían con los de Karen. Supusieron que la mujer casi había logrado escapar a la calle, pero su agresor la alcanzó. En el baño, los investigadores encontraron la primera pista, una huella de pie sangrienta en el suelo. Los policías revisaron las piernas de Karen y no encontraron rastros de sangre, lo que significa que la huella pertenecía a su asesino. Sin embargo, no estaba claro por qué caminó descalzo en el baño de la víctima. Los expertos forenses examinaron el cuerpo de la víctima y concluyeron que recibió alrededor de 20 golpes punzantes y también fue objeto de violencia, de la que se extrajo material biológico del perpetrador. Desafortunadamente, en 1984 no se utilizaba el análisis de ADN, por lo que esta evidencia no pudo ayudar a identificar el asesino. Además, se encontraron varias huellas dactilares en su cuerpo, pero estaban demasiado borrosas para ser utilizadas. Según los expertos, la mujer fue asesinada aproximadamente 30 horas antes del descubrimiento del cuerpo, lo que significa que fue atacada esa misma noche cuando regresaba a casa de su amiga. También hubo otro detalle que llamó la atención de la policía y los médicos tan pronto como vieron el cuerpo de Karen. Llevaba una camiseta debajo de un corsé de encaje. Aparentemente, esto lo hizo el perpetrador. Cuando la policía terminó de inspeccionar la escena del crimen y recolectó todas las posibles pruebas, permitieron que las amigas de Karen comenzaran a limpiar. Las mujeres no querían que David viera todo este horror cuando llegara a casa. Todos los conocidos de la víctima sabían lo mucho que el hombre la amaba y querían aliviar su sufrimiento aunque sea un poco. La conferencia de David se llevaba a cabo en el otro lado del país, por lo que necesitaba mucho tiempo para regresar a casa. Mientras tanto, los detectives comenzaron a interrogar a los vecinos. Esta área se consideraba bastante prestigiosa y segura, y el nivel de delincuencia allí era extremadamente bajo. Muchos residentes se conocían entre sí e incluso tenían una patrulla vecinal, una forma de acuerdo entre vecinos para vigilar el orden y reportar cualquier cosa sospechosa a la policía. Sin embargo, en este caso, la patrulla vecinal no cumplió con sus funciones. Los detectives descubrieron que el 23 de mayo, alrededor de las 1:15 a.m., 16 residentes del área escucharon un grito agudo de mujer, pero ninguno de ellos llamó a la policía. Todos dijeron que el grito se detuvo rápidamente y no les dio la impresión de que alguien pudiera estar en peligro. Incluso el jefe de la patrulla vecinal, que vivía prácticamente frente a la víctima, no consideró necesario llamar a la policía. Estaba arreglando su motocicleta en el garaje y escuchando la radio cuando escuchó un grito amortiguado. El hombre salió del garaje, caminó por la calle y no notó nada sospechoso. Luego regresó. La vecina que vivía frente a David compartió una observación interesante. Por la mañana del 23 de mayo, vio que la puerta de entrada de su casa estaba abierta. También escuchó un grito esa noche, pero no lo relacionó con la puerta abierta. En su relato había un matiz. Cuando la policía llegó al llamado, la puerta estaba cerrada con llave. Teniendo en cuenta que el cuerpo yacía en la casa durante aproximadamente 30 horas, el delincuente pudo regresar e intentar borrar las huellas, incluyendo cerrar la puerta. Es notable que no había signos de violación en ninguna de las puertas. Los detectives sugirieron que el delincuente podría haber trepado por la ventana trasera, pero tampoco había signos de forzamiento en ella. O Karen la dejó abierta toda la noche, o ella conocía al asesino y lo dejó entrar. El jefe de la patrulla vecinal compartió con los detectives otra observación interesante. En la tarde del día siguiente al asesinato de Karen, un hombre desconocido se acercó a su casa, salió del automóvil,
tocó la puerta varias veces y miró constantemente hacia los lados. Luego, esta persona regresó al automóvil, pero después de unos minutos salió de nuevo con una nota en la mano. La puso en el parabrisas del automóvil de Karen y solo después de eso se fue. La policía verificó de inmediato el automóvil y realmente encontró una nota en el parabrisas que se decía: «Hola Karen y David, pasé por aquí alrededor de las 7:15 p.m., pero no vi señales de vida. Tengo muchas cosas que hacer esta noche, así que probablemente no regresaré, pero tengo lo que pidieron». Los detectives inmediatamente llamaron la atención sobre la frase «no vi señales de vida», teniendo en cuenta que en el momento en que esta persona llegó, Karen había estado muerta casi todo el día. Esta elección de palabras era muy sospechosa. Al final de la nota estaba el nombre de Peter, y los investigadores intentaron encontrarlo. Resultó que todo este tiempo él estaba justo delante de ellos. Poco después de descubrir el cuerpo, el hombre lo supo por la ex vecina de Karen y fue a su casa. El hombre cooperó activamente y respondió a todas las preguntas, proporcionando voluntariamente sus huellas dactilares y de pie, así como contando lo que había estado haciendo cerca de la casa de la víctima. Según Peter, unos días antes de esto, Karen lo llamó y lo invitó a él y a David a cenar. Pero había una complicación. Karen supuestamente le dijo que David también estaría allí, aunque en ese momento ya se estaba preparando para un viaje de negocios de una semana. También le preguntaron a Peter qué quiso decir con la frase «tengo lo que pediste» en una nota. El hombre dijo que había tomado prestada una cinta de ellos y planeaba devolverla. Otra cosa extraña fue que Peter supuestamente no notó los escombros en el camino hacia la puerta de entrada, incluyendo varios vidrios rotos. El hombre insistió en que no vio nada fuera de lo común o que no le prestó atención. Durante la conversación, uno de los detectives notó una gran cortada en la mano de Peter. Al ver que el oficial estaba mirando su mano, el hombre cubrió el lugar y dijo que siempre tiene raspones después de jugar con sus perros o arreglar su auto. Todo lo anterior parecía extremadamente sospechoso, por lo que los detectives decidieron verificar su coartada. Peter dijo que estaba durmiendo en su casa esa noche, y su vecino de apartamento lo confirmó. Los policías no estaban apresurados para descartarlo de la lista de sospechosos, ya que es fácil mentir sobre una coartada de este tipo. Sin embargo, los investigadores rápidamente encontraron otro sospechoso: David, el novio de Karen. Según él, esa noche estaba en Rhode Island, a 2.000 kilómetros de su casa, y durmió en su hotel. Pero en la escena del crimen, los policías encontraron algo interesante. Un periódico local de Rhode Island fechado el 23 de mayo, el mismo día en que Karen fue asesinada. Era muy extraño y los detectives comenzaron a preguntarse si David podría haber volado a Florida, matado a su novia y regresado antes de su próxima aparición en la conferencia. Calculando los tiempos de vuelo y viajes desde los aeropuertos, llegaron a la conclusión de que esto era realmente posible. Además, nadie pudo confirmar la coartada de David para esa noche, ya que supuestamente estaba durmiendo solo en su habitación de hotel. El jefe de la patrulla vecinal también compartió sus observaciones. Él notó varias veces que David y Karen discutían cuando la mujer iba a su casa. Sin embargo, David insistía en que tenían una relación maravillosa y que casi nunca discutían. Cuando le preguntaron a David sobre el periódico, él dijo que lo compró el 21 de mayo en una tienda cercana a su casa. Él planeaba llevarlo consigo en un viaje para tener el pronóstico del tiempo de la semana. Los investigadores fueron a la tienda y el vendedor confirmó que vendía ese periódico. Incluso recordó que David lo compró el día 21. Según el vendedor, el periódico realmente publicó esa edición unos días antes, lo que es normal para los periódicos impresos. Así, las sospechas contra David pasaron a segundo plano. Le preguntaron, ¿algo faltó en su casa? Y él descubrió que faltaba un corsé blanco de encaje que Karen se compró varios meses antes. Era casi igual al que llevaba puesto el asesino en el cuerpo de Karen. Esto inmediatamente llevó a los detectives a pensar que el pervertido criminal lo tomó como trofeo.
Los policías decidieron seguir otra pista que encontraron en la casa de la víctima, un dibujo de reloj de alta calidad, firmado por Steven Fischler. Un detalle específico llamó la atención de los detectives. El papel parecía estar cubierto de sangre. Los detectives descubrieron rápidamente que Steven trabajaba con Karen en la misma empresa y entrevistaron a sus colegas. Aquí encontraron muchas cosas interesantes. Casi todos los empleados dijeron que Steven era bastante extraño. Intentaba cortejar a todas las colegas femeninas, les mostraba imágenes de cosas pervertidas e incluso escribía poemas pervertidos y les pedía a las colegas que los leyeran. Todas las mujeres que trabajaron con él admitieron que Steven las asustaba. Karen también se quejó varias veces de su comportamiento, pero la gerencia no le dio mucha importancia. Los detectives hablaron con él, y el hombre negó haberle dado a Karen ese dibujo. También afirmó que apenas conocía a la víctima y ofreció someterse a una prueba del detector de mentiras para demostrar su inocencia. Los investigadores rápidamente organizaron una prueba y aquí comenzó lo más interesante. Al principio, todo transcurrió con calma, pero después de una de las preguntas, Steven dijo repentinamente que él mató a Karen. Literalmente, después de unos segundos, retiró sus palabras y dijo que en realidad no tenía nada que ver con eso. Lo extraño aquí fue que en ambos casos, el operador del polígrafo no detectó ninguna mentira. Esto desconcertó a los detectives, pero no podían confiar en los resultados del polígrafo. Esta herramienta está muy lejos de ser perfecta y simplemente no puede determinar con precisión si una persona está mintiendo o no. Además, entendieron que Steven era claramente una persona muy extraña y podía decir cualquier cosa. Pronto, los expertos estudiaron su dibujo y llegaron a la conclusión de que la mancha roja en su dibujo era de ketchup, no de sangre. Como resultado, comenzaron a dudar de que Steven tuviera algo que ver con el asesinato de Karen. A pesar de la cantidad de sospechosos, la policía no pudo recopilar suficientes pruebas contra nadie y el caso se estancó durante varios meses. Los detectives continuaron investigando, pero no pudieron encontrar nuevas pistas. Esto continuó hasta diciembre, cuando algo interesante sucedió. Uno de los respetados residentes de Gulfport se jubiló y los residentes locales organizaron eventos especiales en su honor. Muchas personas asistieron, entre ellas una mujer llamada Mary. Ella habló con un oficial de policía que también estaba allí y durante la conversación mencionó el grito penetrante de Karen Gregory, que también había escuchado esa noche. El oficial notó de inmediato algo extraño. Mary vivía a 2 cuadras de la casa de Karen y los policías ni siquiera habían interrogado a los residentes de esas casas tan alejadas. El hecho de que la mujer escuchara el grito indicaba que era realmente muy fuerte. Sin embargo, el jefe del grupo de vigilancia de la vecindad, que vivía prácticamente frente a la casa de Karen, lo describió como silenciado. Pero si los vecinos a 2 cuadras de distancia podían escucharlo, el hombre claramente no podía considerarlo silenciado, especialmente porque en ese momento estaba en su garaje con la puerta abierta. Todo esto planteó dudas, pero los policías no sospecharon del jefe del grupo de vigilancia de la vecindad. Él era George Lewis, de 22 años. Trabajaba como bombero y era un buen amigo de casi todos los agentes del departamento de policía local. Vivía con su esposa y su pequeño hijo, y todos los vecinos hablaban de él como una persona confiable y honesta. Sin embargo, los detectives no podían ignorar el relato de Mary. Llamaron a George y le pidieron que fuera a la comisaría cuando tuviera tiempo. El hombre estuvo de acuerdo, pero nunca llegó. Cabe destacar que antes de eso solía entrar regularmente en la comisaría solo para hablar con sus amigos. El principal detective en este caso incluso estuvo en su boda, así que le resultaba difícil imaginar a George como el asesino. Solo un mes después, en enero de 1985, lograron hablar con él. George insistió en que el grito no le pareció tan fuerte. Tal vez esto se debía a la música que sonaba en la radio,
El detective le preguntó si recordaba algo más sobre esa noche, pero George le contó lo mismo, excepto por un momento en que, la primera vez que fue interrogado, dijo que escuchó el grito, salió del garaje y caminó por la calle, pero esta vez afirmó que solo se acercó a la carretera, miró hacia ambos lados y volvió. Dado que han pasado muchos meses desde entonces, esta discrepancia en los testimonios no parecía demasiado seria. Sin embargo, los policías aún querían asegurarse de que estaba diciendo la verdad, y le ofrecieron someterse a un interrogatorio con el uso del polígrafo. George estuvo de acuerdo, pero para su sorpresa, no lo pasó. En una conversación posterior con los detectives, el hombre admitió que había ocultado un hecho de ellos. Dijo que esa noche vio a un hombre desconocido cerca de la casa de Karen. George solo pudo recordar que era alto y que su cabello y barba eran pelirrojos. Los detectives volvieron a dudar de que estuviera diciendo la verdad. George no pudo explicar claramente por qué no mencionó a este hombre durante el primer interrogatorio. Solo dijo que estaba asustado porque este hombre sabía dónde vivía y podía hacerle daño a su familia. A pesar de esto, los policías intentaron verificar esta pista y encontrar a ese hombre, pero el resultado fue nulo. Aquí hubo otro detalle. Había casi 30 metros entre las casas de George y Karen, y la calle estaba en completa oscuridad. Los detectives dudaban de que un hombre pudiera distinguir el color del cabello de otra persona en esas condiciones, pero George seguía insistiendo en lo mismo. Los policías recrearon los acontecimientos de esa noche y pidieron a George que describiera al hombre que se levantó a 30 metros de él. El hombre no pudo distinguir ningún detalle, lo que hizo que los detectives dudaran aún más de sus palabras. Sin embargo, recorrieron el barrio y preguntaron a los residentes: ¿habéis visto a un hombre sospechoso con pelo rojo que pudiera estar caminando por sus calles por la noche? Para su sorpresa, varias mujeres admitieron que a veces veían a un hombre mirando por sus ventanas en la oscuridad. Ninguna de ellas vio la cara de este hombre, pero una mujer logró verlo, y, según ella, se parecía mucho a George Lewis. No estaba segura al 100%, ya que estaba oscuro afuera y el hombre huyó de inmediato. George admitió que a veces miraba por las ventanas de sus vecinos, pero aseguró que lo hacía solo por su seguridad. Dijo que simplemente intentaba asegurarse de que todo estuviera bien con ellos, ya que era responsable de la seguridad de su vecindario como líder de la patrulla vecinal, pero todo esto solo aumentó la sospecha en su contra. En marzo de 1985, George aceptó ser interrogado nuevamente con un polígrafo. Esta vez cambió su historia de nuevo. Admitió que no solo vio a un hombre frente a la casa de Karen, sino que también se acercó a hablar con él, y el hombre le dijo a George que lo mataría si contaba algo sobre él. El operador del polígrafo nuevamente registró una mentira, y el investigador preguntó directamente a George: ¿mató él a Karen Gregory? El hombre respondió negativamente, y nuevamente sus palabras fueron consideradas falsas. Después de eso, los detectives decidieron hablar con su esposa. Ella contó que esa noche se despertó con un grito desgarrador y se asustó mucho. Intentó encontrar a su esposo y fue al garaje, pero él no estaba allí y la luz estaba apagada. Luego, la mujer regresó a casa y se sentó en la cocina esperando a su esposo, quien regresó solo media hora después. Los detectives también decidieron investigar la biografía de George y hablaron con su ex esposa. Ella admitió que el hombre solo parecía ser una persona amable, atenta y responsable, pero en realidad era muy agresivo y levantaba la mano contra ella durante sus frecuentes peleas. Agregó que a veces incluso la estrangulaba. Después de eso, los seguidores hablaron con los amigos cercanos de George, quienes también contaron algo interesante. Varios meses antes del asesinato, cuando Karen aún no vivía en la casa del chico, pero venía a visitarlo periódicamente, George les decía a sus amigos que le gustaba. Además,
Los detectives descubrieron que el hombre a veces participaba en orgías y mencionaba que quería invitar a Karen a participar en ellas. Durante esas conversaciones con los amigos de George, la policía también descubrió que en el verano de 1984, el hombre tuvo un romance secreto con una chica que vivía a unas pocas casas de distancia. Hablaron con ella y descubrieron algo más. La chica confesó que en ese 17º cumpleaños, George le regaló un corsé de encaje blanco, que era demasiado grande para ella, pero el hombre aún la obligaba a usarlo regularmente. La policía le pidió que les entregara el corsé y se lo mostró al chico Karen. Él dijo que desapareció exactamente uno como ese de su casa y que el tamaño coincidía con el de Karen, lo que fue la primera evidencia seria contra George. Pero los detectives continuaron investigando. Le tomaron la huella de su pie y la enviaron a los expertos del FBI para que la compararan con la huella encontrada en el piso del baño de Karen. Después de algún tiempo, llegaron los resultados. Coincidencia completa. En marzo de 1986, George fue convocado nuevamente a la estación de policía y el detective le preguntó varias veces: ¿estuvo en la casa de Karen la noche del asesinato? El hombre lo negó hasta que el detective le contó sobre los resultados de la prueba. Durante los siguientes minutos, George continuó negando todo, pero luego le dio a la policía una nueva historia. Esta vez dijo que vio a un hombre pelirrojo cerca de la casa de Karen. Luego entró a su casa y vio que todo estaba lleno de sangre y que la mujer yacía en el pasillo con un corte en el cuello. Después de eso, entró en pánico y huyó de allí, decidiendo nunca volver a recordar ese horror. Por supuesto, los detectives no creyeron ni por un momento esta historia, ya que sonaba completamente implausible. Pero George resultó tener razón en algo. La víctima tenía un corte en el cuello, pero esta información no se divulgó en ningún lado. Incluso si su historia fuera cierta, todavía no habría podido ver el corte debido a la gran cantidad de sangre en el cuerpo de Karen. Al menos eso no pudieron verlo los expertos médicos experimentados hasta que la sangre fue lavada. Esto significaba que George solo podría haber sabido sobre el corte si él era el asesino. Todo lo anterior resultó suficiente para finalmente arrestar al hombre. Fue detenido el 15 de marzo, casi 2 años después del asesinato. En el estado de Florida, podría enfrentar la pena de muerte por lo que había hecho. Los amigos cercanos de George y sus colegas del departamento de bomberos no compartían la certeza de la policía de que era el asesino. Todavía lo consideraban una buena persona y hacían todo lo posible para ayudarlo. Estas personas entregaban parte de su salario a la esposa y al hijo de George e incluso recaudaron $300,000 para su fianza, para lo cual algunos de sus colegas incluso hipotecaron sus casas. Como resultado, George salió en libertad a fines de diciembre. Vivió en su casa durante medio año más, y el proceso judicial comenzó solo el 4 de junio de 1987. Los abogados de George insistieron en que no había matado a nadie y que nunca cambió su versión de los hechos en sus conversaciones con la policía. Sin embargo, cuando se le dio la oportunidad de hablar, presentó una historia completamente nueva. Comenzó igual que antes. Vio a un hombre cerca de la casa de Karen, entró en la casa y encontró su cuerpo. Esto hizo que George se sintiera muy mal y corriera al baño, donde vomitó. Al parecer, de esta manera intentaba explicar la presencia de su huella de sangre en el baño. Pero aquí había un detalle obvio. Si inicialmente hubiera entrado a la casa de Karen descalzo, las huellas de sangre estarían desde el lugar donde se encontró el cuerpo hasta el baño, pero no había ninguna. Cuando se le preguntó por qué no llamó a la policía, George dijo que en ese momento solo tenía 22 años y estaba demasiado asustado para contarle a alguien sobre esto. Vale la pena señalar que desde los 18 años, el hombre trabajó como bombero y se enfrentó regularmente a situaciones horribles en el trabajo. Pero al ver a su vecina muerta, de repente no fue capaz ni siquiera de llamar a la policía. La fiscalía argumentó que George simpatizaba con Karen durante varios meses.
Esperó a que su novio se fuera por una semana y decidió aprovechar la oportunidad. George entró en su casa y la atacó. La mujer logró gritar e incluso resistir, pero en última instancia, el hombre la mató y la sometió a violencia. En cuanto a su huella de pie en el suelo del baño, hay una explicación simple. Según la esposa de George, solo regresó a casa media hora después de que se escuchara el grito. Aparentemente, él intentó lavar su ropa manchada de sangre en el baño de Karen y se quitó los zapatos con calcetines manchados de sangre también. El juicio duró 2 semanas y finalmente los jurados lo declararon culpable. Un mes después, cuando se suponía que se leería su sentencia, el juez repentinamente programó un nuevo juicio para este caso. Los abogados de George lo intentaron y lo lograron. Insistieron en que la policía comprometió algunas pruebas y la parte acusadora nunca pudo probar completamente la culpabilidad de su cliente. La decisión del juez fue un verdadero shock para todos los participantes del proceso, ya que esto ocurre muy raramente. Sin embargo, el fiscal logró impugnar esta decisión y en 1989 fue anulada. En última instancia, George fue condenado a cadena perpetua. Se negaron a aplicar la pena de muerte debido a que el hombre no tenía antecedentes penales antes del asesinato. Desde entonces, George intentó impugnar su sentencia varias veces, pero siempre recibió un rechazo. Muchos de sus amigos y familiares seguían creyendo que era inocente, a pesar de todos los hechos y pruebas en su contra. George murió en prisión en 2014 a la edad de 52 años. Hasta el final, insistió en su inocencia e incluso dio una entrevista en la que contaba lo difícil que era soportar el castigo por un crimen que no cometió. En toda esta historia, hay un importante punto a destacar. 16 vecinos escucharon los gritos de Karen, pero ninguno de ellos se atrevió a llamar a la policía. Teniendo en cuenta que la estación de policía estaba cerca de su calle, la patrulla podría haber llegado en cuestión de minutos. Los detectives que trabajaron en este caso admitieron que en ese caso se podría haber salvado la vida de Karen, pero no sucedió. Comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios y no olvides darle me gusta a este video si te gustó. Gracias por ver.